Radio Mundial Adventista. Línea WhatsApp 311-739-5032. Las Sagradas Escrituras son la fuente principal de la sabiduría, porque son inspiradas por Dios, y su estudio riguroso nos da la certeza que sustenta nuestra fe. Te damos la bienvenida a nuestra Radio Escuela Bíblica. Toma tu Biblia, sube el volumen, oremos juntos y empecemos nuestro estudio. Bienvenidos. Carlos Alberto Polo, al aire. Es bueno encontrarnos a través de la Radio Escuela Bíblica, estimados amigos, dándoles la bienvenida a cada uno de ustedes que se conectan con nosotros a esta hora del día a través de AWR Colombia. Esta señal es originada desde los 1470 AM AWR Medellín. Les está saludando Carlos Alberto Polo López. También quiero saludar a mis amigos que están sintonizando esta escuela bíblica desde los 1020 AM AWR Bucaramanga, 1580 AM AWR Sincelejo, 1010 AM AWR Barranquilla y 1360 AM AWR Cartagena. Avanzamos en la última parte de la lección número 17, titulada El lago de fuego eterno. Y estamos analizando a la luz de las Escrituras si es que en realidad existe un infierno en el que se están quemando los pecadores, o si existirá ese infierno por edades sin fin en el que los impíos, los pecadores, serán castigados de manera constante por siglos sin fin. Hasta aquí, las conclusiones de acuerdo a la luz de las Sagradas Escrituras han sido que no. Nada de esas creencias populares son realidad. Sí habrá un infierno, pero será un infierno temporal mientras haya pecadores para ser consumidos. Antes de continuar con esta parte de esta lección, vamos a orar por favor para solicitar la dirección de Dios y pedir el permiso de abrir su santa palabra. Padre amado, muchas gracias, porque nos das este bendito privilegio de volver a congregarnos alrededor de la Radio Escuela Bíblica para compartir palabra de Dios con cada uno de los estudiantes que se suman a esta emisión. Préstanos la voz, la vida, y gracias porque nos permites llegar a tantísimos hogares, a tantísimos estudiantes de la Biblia que siguen aprendiendo revelación de esperanza para sus vidas. Que cada uno, basados en las lecciones que aprendemos a la luz de las Escrituras, pueda tomar decisiones conscientes, decisiones informadas a favor de Cristo Jesús como su Salvador personal y a favor de su salvación en Cristo Jesús. Permite, Señor, que cada uno de nosotros podamos someter nuestra voluntad a su voluntad, que seamos capaces de aprender a desaprender lo que creíamos erróneamente y que aprendamos a aprender la verdad que nos revelas a través de tu santa palabra. Oro, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. A esta hora, participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. Escuela Bíblica. En la sección anterior de esta lección número 17, concluíamos a la luz de las Escrituras que no existe bíblicamente el fuego eterno. No es un concepto bíblico
que los pecadores se vayan a quemar en un lago de fuego ardiendo por siglos sin fin. La lección que aprendimos es que si bien la Escritura describe un lago de fuego y describe la idea de eternidad en estos conceptos, lo que realmente la Biblia en su interpretación está queriendo decir es que el castigo sobre los impíos, sobre los pecadores, sobre Satanás, sobre sus ángeles demoníacos, será sí con fuego, porque Dios es fuego consumidor y la Escritura sí dice que descenderá fuego del cielo y los consumirá. Sí, esa es la realidad bíblica. Pero ese fuego no será un fuego eterno en el sentido de un fuego sin fin, sino que será un fuego eterno en el sentido de que sus consecuencias son las eternas. El fuego existirá mientras haya combustible para que el fuego esté ardiendo. Pero una vez la materia prima, es decir, el cuerpo de los pecadores, el cuerpo de Satanás, de sus ángeles, sean consumidos, el fuego se extingue. Pero las consecuencias son eternas porque estas personas, estos seres, dejan de existir para siempre. De acuerdo con el principio bíblico que analizábamos, es como si no hubieran existido jamás. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Partiendo de estos conceptos, hay otros textos en las Escrituras que son, a la luz de cómo se los lee regularmente, difíciles, complicados, y que algunos se atreven a preguntar, ¿para qué están esos versículos ahí? Si parecieran enredarnos y parecieran contradecir la enseñanza de la misma Escritura. Pero si el texto está, no es porque contradiga a la Escritura, sino que recuerde, si hay un texto de difícil comprensión, no es porque esté contradiciendo la enseñanza bíblica, sino que es porque usted y yo tal vez estamos teniendo una interpretación equivocada. Y precisamente debemos preocuparnos por buscar la interpretación acertada a la luz de toda la enseñanza de la Escritura. Una de las preguntas que, por ejemplo, nos formuló nuestro amigo Guillermo desde el corregimiento de Tapartó, en el municipio de Andes, Antioquia, en la lección anterior, es ¿qué hay con aquel texto de Marcos capítulo 9, versículo 43, donde nos habla de un fuego que no puede ser apagado y de un gusano que nunca muere? Le dije ayer a Guillermo, bueno, espera por favor a la lección de mañana, es decir, a esta lección que estamos teniendo en este momento, porque justamente vamos a iniciar con ese texto. En la secuencia de este mensaje es precisamente lo que sigue. Y vamos a responder a la pregunta, estimados estudiantes, ¿qué hay de la expresión bíblica que dice el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere? ¿Qué quiere decir esto? Ahí está hablando también de un concepto de eternidad, es decir, está dando la idea de que hay un fuego que es eterno, un gusano que es eterno. Y vamos a leer el pasaje de las Escrituras para empezar a comprenderlo, estimados amigos. Y yo espero que Guillermo esté atendiendo a la cita que teníamos para este estudio bíblico. Así que Guillermo, si usted está por ahí, espero que me notifique escribiendo al 311-739-5032. Dígame, aquí estoy. Nos dice Marcos capítulo 9, versículo 43, lo siguiente: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Estas palabras son de Jesús. Al fuego que no puede ser apagado, dice la Escritura, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga.
Qué interesante versículo, qué interesante palabra la que encontramos aquí en Marcos capítulo 9, versículo 43. Pero usted puede leer desde el versículo 42 también. Note bien, yo quiero que leamos el contexto completo, porque recuerde, si nos quedamos solamente en el texto, podríamos decir, es cierto, hay un fuego eterno y hay un gusano inmortal. ¡Guau! No lo sabía. Pero esto lo podemos concluir si nos quedamos únicamente con el versículo 43. Y las preguntas que vale la pena formular es, ¿dice la Biblia que hay un fuego que no puede ser apagado? Sí, esa es la respuesta sincera. La Biblia lo dice. ¿Dice la Biblia que hay un gusano que nunca muere? También, sí, es cierto, es verídico. La Biblia lo dice. Pero significa, en el sentido de eternidad sin fin, estos conceptos que la Biblia narra en Marcos 9:43? Bueno, eso es lo que nos toca investigar. ¿Cuál es la interpretación apropiada de este pasaje? Y para ello, estimados amigos, los voy a invitar a tener en cuenta un poco el contexto de estos pasajes. Para ello, leamos Marcos capítulo 9, versículo 42, que es el texto que antecede al versículo 43. Dice la Escritura: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Y ahí llega el versículo 43. Por ende, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Luego el versículo 44 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y luego el versículo 45 añade, y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Versículo 46, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Estimados amigos, al quedarnos en estos textos, algunas personas dicen, ¿se dan cuenta? La Biblia habla de un infierno. Habla de un infierno donde hay un fuego que nunca se apaga, es decir, es un fuego eterno. Y hay un gusano que nunca muere. Y sí, la Biblia lo dice, lo acabé de leer. Pero realmente significa eso que usted cree en su mente, en su imaginación. Note primero que estos pasajes no dicen que el alma inmortal no muere. Note eso. La Biblia dice que el gusano de ellos no muere. Algunos eruditos indican que el gusano está haciendo referencia al alma para defender su creencia antibíblica del alma inmortal. Pero no hay ningún vestigio, ni siquiera en el término original utilizado para la palabra gusano, que dé pie para decir que está relacionado con el alma. No existe en los escritos originales. Así que está lejos este gusano de hacer referencia o de simbolizar o de significar al alma inmortal. No es así. No es una metonimia del alma. La palabra gusano tampoco es una metáfora del alma. No, en ninguna manera. El fuego inextinguible narrado aquí es un fuego que ninguna mano humana puede apagar. Quema hasta consumir todo lo que haya por consumir de manera total. Y es eso lo que el versículo nos está queriendo decir. Y hay una serie de preguntas que yo quiero plantear a partir de aquí. Bueno, lo primero que Jesús dice o que Jesús está enseñando es que debemos tener muchísimo cuidado con hacer tropezar a las personas que son bíblicamente consideradas como débiles en la fe. Personas que
viven creyendo absolutamente todo lo que se les dice, así sea mentira. Y hay personas que tienen un conocimiento amplio de la Biblia y utilizan ese conocimiento no para atraer las personas a Cristo, sino para alejarlas de Él. Contra estas acciones y estas personas, Cristo está hablando. Pilas, cuidado, que cualquiera que haga tropezar a uno de estos mis hermanos pequeñitos que creen en mí, mejor fuera que se les atara una piedra en el cuello y se le arrojara en el mar. ¿Ves? Y entonces viene la frase: si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Ahora, mi pregunta es, ¿estaba promoviendo Jesús aquí la mutilación? El que tú empieces a mocharte las manos. ¿Te imaginas? Los cristianos se destacarían por ser mancos, cojos, ciegos. ¿Estaba diciendo Jesús literalmente, córtate la mano, córtate el pie, arráncate el ojo? Pues bueno, estos son metonimias o metáforas que son figuras literarias, figuras retóricas, para Jesús dar a entender que es mejor que tú te prives de hacer lo que el deseo natural carnal te está invitando a hacer, con tal que tú no te pierdas la vida eterna. Porque si tú cedes, en otras palabras, si tú cedes a lo que tu mano, a lo que tu ojo, a lo que tu pie, a lo que tu impulso físico, a lo que tu deseo carnal te está exigiendo, terminarás en la perdición. Terminarás en el grupo de los impíos y te perderás de la vida eterna. Es la enseñanza de Jesús, no es algo literal de que ahora tú vas a ir a mocharte tu pie porque tu pie te estaba llevando para un lugar donde ibas a pecar. No es que tú vas a correr literalmente a mocharte tu mano porque tu mano te iba a hacer algo que te iba a inducir a pecar. No es que te vas a arrancar literalmente tu ojo porque con ellos estabas mirando cosas que te inducían al pecado. Está diciendo Jesús, deja de mirar lo que te induce al pecado. Deja de hacer lo que te lleva al pecado. Esa es la interpretación apropiada y lógica a estas figuras que Jesús utiliza: corta tu mano, corta tu pie, arranca tu ojo. Espero hacerme entender. Entonces, en este contexto, Jesús dice: si tú no eres capaz de hacer esto, te vas a ir al infierno. Ahora, el término utilizado aquí para referirse a la palabra infierno es Gehenna o Gehenna. Y Gehenna, estimados amigos, es un término utilizado para simbolizar lo que le espera a todos los que deciden pecar abiertamente en contra de Dios. Gehenna era originalmente el nombre de un lugar, de un valle que estaba ubicado al sur de Jerusalén. Y en ese valle de nombre Gehenna, ¿sabe qué pasaba? En ese valle de nombre Gehenna se quemaban a los niños que eran sacrificados a dioses paganos en el pueblo de Israel, en los momentos donde el pueblo de Israel había apostatado en contra de Jehová y se habían ido tras dioses ajenos. Sacrificaban a sus niñitos en este valle. Posteriormente, cuando Israel abandonó las prácticas de quemar niños, de sacrificar niños a los dioses falsos, este valle llamado Gehenna se convirtió en un vertedero de basura, es decir, en un relleno sanitario. Esto hizo representar un lugar de destrucción y de depuración, un lugar de miseria, un lugar de castigo. Y es a este lugar al que Jesús está haciendo referencia en Marcos 9:43, cuando dice que teniendo dos manos irá al infierno. En el original la palabra que aparece es Gehenna. En otras palabras, es mejor que tú te prohíbas ciertas cosas, que tú te sometas a la voluntad de Dios, que quedar en el basurero. En otras palabras, a esto hace referencia Jesús, al fuego que no puede ser apagado. Carlos, ¿y qué significa esto del fuego que no puede ser apagado?
No significa que no puede ser apagado en el sentido de que va a ser un fuego que es eterno. Significa que por más cuerpos de bomberos que existan, mientras este fuego esté consumiendo a Satanás, a sus ángeles y a los pecadores perdidos, no habrá mano humana que sea capaz de apagarlo. Pero no significa que será un fuego eterno. ¿Me hago entender? No habrá mano humana, ni siquiera habrá poder satánico que pueda extinguir, que pueda apagar ese fuego. Solo Dios mismo lo podría extinguir. Y se extinguirá solamente cuando el pecado, el mal, sean extinguidos completamente. ¿Y qué pasa con el gusano que nunca muere? Bueno, resulta que el gusano podría ser una metonimia precisamente para hacer referencia a la podredumbre, a la putrefacción, a la horrorosidad con la que Dios ve el pecado y la pecaminosidad de cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos nosotros defender bíblicamente esta posición que acabo de explicar? Pues bien, el fuego inextinguible es un fuego que nunca mano humana podrá apagar. Quemará hasta consumir todo totalmente. Y aquí está la prueba bíblica para defender esta posición. En Jeremías capítulo 17, versículo 27, la Escritura nos dice, Jeremías capítulo 17, versículo 27, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. ¿Qué no se apagará? El fuego. Aquí el profeta está hablando de una destrucción que sufriría la ciudad de Jerusalén. Ustedes son conscientes, Jerusalén fue destruida en diferentes momentos. Este versículo, estimados estudiantes, estaba hablando de la destrucción de Jerusalén. Y Jerusalén fue destruida tanto por el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, como por los romanos en el año 70 después de Cristo, es decir, en nuestra era. 2 destrucciones. La pregunta es, ¿qué clase de fuego quemó a Jerusalén? Pues según la Biblia, fue un fuego que no se apaga, que no se puede apagar. En ambos casos, una vez que los fuegos fueron iniciados por los ejércitos, significa que no se apagan en el sentido de que todavía está ardiendo Jerusalén hoy. No. Lo que significa esto es que cuando Jerusalén, en la destrucción de Nabucodonosor, empezó a arder, no hubo mano humana que la pudiera apagar. En el caso de la destrucción en el año 70, cuando Jerusalén empezó a arder, tampoco hubo mano humana que pudiera extinguir su fuego. No hubo nadie que pudiera extinguir el fuego hasta que todo el combustible que había para arder, ardió. Solo entonces, cuando dejó de haber materia prima para ser quemada, el fuego se apagó. ¿Acaso arde Jerusalén hoy día? No. ¿Te das cuenta? Dice el versículo 27 de Jeremías 17 que cuando Jerusalén fuera destruida, habría un fuego que no se apagaría. No significaba que fuera un fuego eterno que duraría por siglos sin fin. De ser así, la que conocemos hoy como Jerusalén estuviera ardiendo en llamas. Alguien va a decir, pero es que eso podría significar la guerra en la que vive. No. Aquí me está hablando de un fuego de llamas, de candela, en otras palabras. Y hoy Jerusalén no está ardiendo en llamas. Significa este versículo entonces que no habría mano humana, repito, que pudiera apagar ese fuego. Lo mismo está diciendo el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 9, versículo 46. El fuego eterno es un fuego que no puede ser apagado por mano humana. Ahora, frente al gusano aparentemente inmortal, ¿se imagina usted? Si no es usted y no soy yo, que somos la joya de la creación, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, inmortales, ¿cómo podría Dios llevar o darle inmortalidad a un gusano que es un ser despreciable, un ser putrefacto, un ser al que mucha gente le tiene asco? Pues dentro de mi mente y de mi lógica, a la luz de las Escrituras, no me cabe que Dios pueda hacer de un gusanito
algo inmortal y que de mí Dios haga a alguien mortal. ¿Te das cuenta? No sería lógico y Dios no actúa así y no es la enseñanza bíblica. Entonces, mis amigos, este versículo se entiende desde ese punto de vista. Cuando dice el fuego que no se apaga o que no se puede apagar, es que no hay ser humano que lo pueda extinguir. Díganme ahora bien, ¿está ardiendo Jerusalén ahora? No. ¿Se ha quemado durante los últimos 2000 años después del año 70? Tampoco. Un fuego que no se apaga es aquel que ninguna mano humana puede apagar, ni siquiera el cuerpo de bomberos más experto que exista. Un día, estimados amigos, lo único que reinará será la santidad y la justicia. Un día, Dios se sentará en su trono santo con Jesús y el Espíritu Santo. Y los creyentes que confiaron en Él y que lo aceptaron como Salvador personal mientras estaban vivos en esta tierra, vivirán con Él por toda la eternidad. El pecado, estimados amigos, no se quedará en algún lugar en el infierno. No. Los pecadores tampoco se quedarán en algún lugar en el infierno ardiendo por siglos sin fin. No. El diablo no se quedará en algún lugar en el infierno. Nada de eso va a permanecer, estimados amigos, porque Dios va a hacer que desaparezca totalmente. Ahora, sigan este razonamiento con mucho cuidado. Deténgase en lo que está haciendo por un momento. Piense en esto. ¿No crees que Dios va a restaurar por completo el universo? ¿Crees tú que Dios va a dejar la mancha del pecado en el universo? ¿Crees que Dios va a dejar la mancha de los pecadores en el universo en algún lugar geográfico llamado infierno? Yo no lo creo, porque lo que la Biblia me enseña es todo lo contrario. Alguien puede preguntar entonces, ¿y qué hay de la expresión bíblica por los siglos de los siglos? En Apocalipsis capítulo 14, versículo 10 y versículo 11, la Escritura dice lo siguiente: será atormentado con fuego y azufre, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche. Ah, Carlos, ¿cómo entiendo entonces esto? ¿La Biblia se está contradiciendo? No precisamente. Apocalipsis versículo 19 y versículo 3 también menciona algo similar. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¿Cómo entiendo esto, Carlos? Me volví a enredar, dirá alguien. Tranquilo. Recuerde que cuando encontramos una aparente contradicción, realmente tal vez no es que la Biblia esté contradiciéndose, sino que usted y yo estemos malinterpretando. Acabamos de ver una lista de versículos bíblicos que muestran que los pecadores son consumidos a cenizas, que los pecadores serán consumidos con fuego que es un fuego temporal y no eterno. Pero aquí dice claramente que el humo de ellos subirá por los siglos de los siglos. ¿No se está contradiciendo acaso la Biblia? No necesariamente. ¿Hay algo en la Biblia que nos ayude a reconciliar estas dos ideas de Apocalipsis aparentemente opuestas? ¿Tiraremos acaso docenas de versículos o trataremos de entender lo que la Biblia está enseñando? Yo prefiero la segunda opción. Y alguien dirá, ¿pero por qué formulan estas preguntas tan problematizadoras? ¿Por qué mejor no confiar y no creer por fe? Bueno, resulta que Dios a veces nos ha dado evidencias y es bueno que nos inquietemos para dar respuesta bíblicamente a las preguntas y a las cuestiones que nos realizamos en la mente. Se vale cuestionar, pero se vale encontrar respuesta en la Biblia. Bueno, aquí hay algo, y es que en las Sagradas Escrituras, por los siglos, puede ser traducido como hasta el fin de los días. Téngalo en cuenta. Esta expresión de por los siglos puede ser traducido como hasta el fin de los días. A veces, esa expresión de por los siglos se refiere a un tiempo limitado. Y vamos a ver estos ejemplos.
La Biblia dice acerca de un esclavo en el Antiguo Testamento lo siguiente. Vamos a Éxodo capítulo 21, versículo 6. Éxodo capítulo 21, versículo 6. Mire bien lo que dice la Escritura. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Es decir, por los siglos. En otras palabras, podríamos también traducirlo, y será su siervo eternamente. Ahora, vamos al siguiente planteamiento para responder. Esa oreja perforada era un símbolo de la esclavitud. De esta manera, el esclavo va a servir a su amo para siempre. Ahora, vale la pena que pensemos en lo siguiente. ¿Quiere decir que en esta tierra el esclavo y el amo vivirían eternamente? No, porque estamos sujetos a la muerte. Yo creo que ese esclavo y ese amo ya están muertos. Ahora, ¿quiere decir también esto que en la tierra nueva el esclavo seguirá sirviendo a su amo? De ningún modo. ¿Qué significa entonces eso de que le servirá para siempre? Pues aquí para siempre, en este versículo, es tanto tiempo como viva el esclavo. Es decir, para siempre, en este caso será para siempre mientras el esclavo esté vivo, mientras el amo esté vivo. Y aquí vale la pena remitirnos a los términos originales para hacer referencia a para siempre, a por los siglos, a eternidad o a eterno, que son los vocablos aion o aionios. Y estos términos significan eternidad, pero el significado de la eternidad de este término está supeditado al sujeto en relación con el cual es utilizado. Es decir, me explico un poco mejor. Si aion, es decir, eterno, para siempre, es utilizado en relación con un ser humano, entonces ese aion, ese eterno, ese para siempre, ese por los siglos, es mientras el ser humano viva, subsista. Una vez deje de existir, hasta ahí dejó de ser todo. Hasta ahí terminó ese aion. Pero si el aion es asociado con Dios, con su eternidad, con sus por los siglos, con su para siempre, en este sentido o en este caso, el aion se convierte ahora sí en una eternidad, en un para siempre, en un por los siglos sin fin. Es decir, sigue. Este sí no tiene fin jamás. ¿Te das cuenta? Entonces, debemos observar cómo se usa esta palabra para siempre en la hermosa historia de Hannah cuando dedicó a su único hijo al sacerdocio, de Ana. En 1 Samuel capítulo 1 versículo 22, la escritura dice: para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Podríamos decir, y se queda allá eternamente. Ese término para siempre, ¿cuánto tiempo es? Vamos al versículo 28 de 1 Samuel capítulo 1. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. ¿Te das cuenta? Este aion, este para siempre, está relacionado con un ser humano y el ser humano está supeditado a la muerte. Es decir, que estará en la casa de Jehová para siempre mientras tenga vida. El día que muera, obviamente, lógicamente, ya no va a estar más en la casa de Jehová. Espero ser claro. Aquí está la clave. En el versículo 22, él iría a la casa de Jehová para siempre. Pero en el versículo 28 dice que estará en la casa de Jehová mientras esté vivo. ¿Te das cuenta? Los impíos también, desde este punto de vista, estarán en las llamas hasta el fin de los días, es decir, hasta el momento en que sean consumidos totalmente. El fuego eterno es un fuego que arderá mientras haya gente para ser consumida, mientras haya diablo para ser consumido, mientras haya ángeles demoníacos para ser consumidos. Pero sus consecuencias o las consecuencias de este fuego son eternas. Estos impíos estarán ardiendo hasta que se quemen, hasta que ya no vivan. Y el humo
que asciende por los siglos de los siglos, significa que es el resultado que queda para siempre por los siglos de los siglos. Dejan de ser, dejan de existir. Lo leímos en la sección anterior, es como si nunca hubieran existido. Cuando Cristo venga por segunda vez, los impíos, los incrédulos, están reservados para el juicio. Algunas personas también hacen una pregunta que tiene que ver con la parábola del hombre rico y de Lázaro. Y lo primero que debemos decir de esto es que no es una historia literal. Esa es una parábola. Y una parábola es una ilustración irreal que se toma para dar lecciones en nuestro plano real. Y no me voy a detener a explicar mucho porque ya el tiempo se nos va. Pero si la parábola de el rico y Lázaro fuera una historia literal, el seno de Abraham tendría que ser muy grande para acoger a tanta gente que se está yendo para el cielo, para el seno de Abraham. La gente en el cielo puede ver la gente en el infierno y realmente tiene conversaciones también con la gente del infierno. Yo no lo creo, la Biblia no lo dice. Otra pregunta que surge ahí es, ¿las almas realmente tienen dedos, ojos y lengua? La Biblia tampoco lo dice. Después de la muerte, por supuesto, el alma viva sí. La parábola del hombre rico y de Lázaro, estimados amigos, es eso, una parábola que Jesús utilizó para dejarnos lecciones a nosotros acerca de la importancia de servir aquí, hoy, en vida, cuando podemos. Mateo capítulo 13, versículo 50 dice, y los echarán en el horno del fuego, allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Por qué, estimados amigos? ¿Por qué ese lloro y crujir de dientes? ¿Por qué esta agonía mental? Porque los perdidos saben lo que hubieran podido tener, el lugar donde pudieron haber estar. Ellos saben lo que hubieran podido vivir, pero ahora están perdidos y están siendo consumidos eternamente. Cristo ha hecho provisión para salvar a todo ser humano. Cristo entró en los fuegos del infierno, dice la Escritura. No había humo ni llamas en el Calvario ese día, pero Cristo probó la agonía mental de cada alma perdida. Y fue en una cruz que Cristo, cargando con la culpa de la humanidad, clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue en la cruz que Cristo pasó el dolor, el sufrimiento, la agonía, la condena y el llanto. En Ezequiel capítulo 18, versículo 3 está escrito, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? ¿Te das cuenta? En Ezequiel 18:23 añade, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Conviértanse pues y vivirán. Mis amigos, ¿te das cuenta? Nunca fue el plan de Dios que nadie llegue al lago de fuego. No es el plan de Dios que ningún ser humano se pierda. Pero por no convertirse, por no arrepentirse, por no aceptar a Jesús como Salvador, lamentablemente muchos se perderán. Espero haber sido concreto, espero haber sido claro, espero que usted haya podido comprender, estimado amigo, estos conceptos del fuego eterno. No hay un infierno en este momento con fuego ardiendo. Cuando llegue ese momento, tampoco será algo que durará por siglos sin fin. No, durará mientras tenga que durar, pero sus consecuencias serán eternas. Yo te invito a que aceptes este llamado del Señor. Conviértete pues y vivirás. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias, porque no quieres la muerte del que muere, ni la perdición del que se pierde. Nos llamas por esto a convertirnos de nuestros malos caminos, a arrepentirnos y a aceptar a Jesús como Salvador personal. Permite que mis amigos que me escuchan puedan dar esos pasos de fe, de convertirse de su mal camino, de arrepentirse y de aceptarte como Salvador personal. Oro, Señor, para que no por miedo a ningún castigo, sino por amor a lo que has hecho en la cruz del Calvario, podamos acudir a ti en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.